Bueno, seguimos conversando de buena fuente con el gran Agustín Laje. Y quisiera ahora tocar un tema que obviamente a todos ustedes les ha tocado también la fibra. Y es, por ejemplo, esta agenda woke, esta agenda que realmente nos han tratado de meter así como de impulsarnos de que esto es lo que hay que hacer, y si tú te sales de ahí, te sales del carril, entonces eres un proscrito. Si tú como periodista no dices y no sigues y no haces, entonces te conviertes también en un proscrito. Pero que la gente, yo creo que en estas elecciones, tanto en Argentina como en El Salvador, como en cualquier lugar, está empezando ya a despertar a esa realidad, Agustín. Por ejemplo, el tema del adoctrinamiento de los niños en las escuelas, que a mí este ha sido un tema que realmente he llevado como bandera con diferentes personas. Pues yo tengo un hijo, por ejemplo, y a mí me gusta que cuando un niño va a un colegio, el padre esté tranquilo de que los valores y la educación la va a recibir desde casa, desde el seno de la casa, no es una obligación del colegio. El del colegio recibe la obligación de que le enseñe matemáticas, lengua, que le hagan un niño feliz y que pueda jugar en el recreo, socializar, pero nunca jamás que a una criatura se le vaya a cuestionar con edades como 4 o 5 años si quiere tener un pene o si quiere tener una vagina, porque eso está trayendo consecuencias extremadamente serias después entre no solamente los adolescentes, sino ya entre chicos que tienen una edad un poquito más adulta y que se someten a operaciones que no son reversibles con obviamente unas consecuencias terribles. Bueno, a ver, el adoctrinamiento en las escuelas es brutal, ha sido brutal en los últimos, yo diría prácticamente los últimos 10 años, solo que nos hemos anoticiado de esto un poco más recientemente. De hecho, todo esto proviene de Naciones Unidas. Hace un rato mencionábamos el rol de Naciones Unidas y en este caso también tiene una gran responsabilidad. Naciones Unidas en el año 1995 celebra la cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, donde le solicita a todos los países del globo que apliquen de manera transversal algo llamado enfoque o perspectiva de género. En el año 1995 la palabra género solamente era una referencia para la lingüística. No, las personas no teníamos género, teníamos sexo en 1995. En el año 2024 hoy ya nadie sabe muy bien qué es lo que tiene, pero en aquel momento la cosa era muy clara. Cuando Naciones Unidas le solicita al mundo aplicar de manera transversal algo llamado enfoque de género, los países se sienten desorientados y sus representantes le solicitan a Naciones Unidas que le aclare qué quiere decir con género. Naciones Unidas entonces envía un grupo de expertos a Nueva York durante 3 días a discutir qué es el género, qué es el género. Y es muy divertido porque el informe final tiene apenas 5 párrafos, 5 o 6 párrafos, y básicamente dicen que género debe entenderse como siempre se ha entendido género en el contexto de Naciones Unidas. O sea, los muchachos se fueron 3 días a pasarla de lujo a Nueva York para producir semejante porquería que era una tautología en realidad. No explicaba nada, era una mera redundancia. Como quiera que sea, la palabra género quedó indeterminada, pero los países quedaron obligados y comprometidos a aplicarla de manera transversal. ¿Qué significa manera transversal? Significa que tenés que tener enfoque de género en la justicia, en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales, en la administración pública, en el sistema de salud y en el sistema también de educación. A partir de ahí, Naciones Unidas empieza a presionar a los países diciéndoles, oigan, ustedes se comprometieron con que iban a aplicar políticas educativas de género. ¿Dónde están esas políticas educativas? En el caso de UNESCO, que es uno de los órganos de Naciones Unidas, incluso se puso a diseñar manuales de perversión sexual para niños que los distribuyeron en países como Guatemala, por ejemplo, que durante mucho tiempo utilizaron los manuales de UNESCO. Llegamos al año 2024 y los efectos están allí donde se ha medido el crecimiento del LGBT en menores de edad, se ha advertido un crecimiento exponencial. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en los últimos 10 años, justamente, el transgenerismo en niños y adolescentes creció arriba de un 4000%. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en Gran Bretaña.
O por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se ha hecho en marzo de este año, Gallup hizo una encuesta muy interesante donde comparaba la cantidad de LGBT según generación, según edades. Y podía uno ahí advertir que los baby boomers, o sea, los más ancianos de nuestra sociedad, solo el 3% en los Estados Unidos son LGBT. Pero la generación Z, o sea, los adolescentes de hoy de Estados Unidos, el 22,3% son LGBT. O sea, casi un cuarto de la población joven de Estados Unidos sigue una orientación o una identidad sexual que por definición no es reproductiva, es antirreproductiva. Esto tendrá un coletazo ya no a nivel individual, ya no solo a nivel del niño, sino que tendrá un impacto geopolítico inmenso. El wokismo es un arma geopolítica para la destrucción de la natalidad de los pueblos, entre otras cosas, y eso es lo que se está viendo en este momento. Y vamos a hablar un poquito de eso que es la Agenda 2030, que parece ciencia ficción, pero que realmente cuando uno se pone a leerla, y es público, cuando estos señores se reúnen en Davos y sacan esa visión maravillosa de un mundo sin fronteras y de un mundo donde hay que defeat the police y donde, quiero decir, eso realmente, señores, está escrito y ahora se empieza a conocer un poquito más. Pero volviendo otra vez a ese tema de la identidad de género, yo siempre he sido una persona súper open mind. A mí no me importa lo que cada ser humano haga en su casa, con quién se acueste, si lo hace con una jirafa, si lo hace con un hombre, con una mujer, con 17, no me importa. Lo que me importa es que se trate de impulsar a que un niño, que todavía, como estoy diciendo, no tiene su mente hecha, a ver, si tú compras alcohol necesitas una licencia, si tú vas a sacarte la licencia de conducir necesitas tener una edad. Oiga, pues de la misma manera un niño, su mentalidad no está perfectamente hecha como para que usted le esté inculcando ese tipo de cosas. Pero el tema de la mujer, mira, yo soy mujer, Agustín, y una de las cosas que yo más he criticado es este feminismo rancio, hipócrita, de estas mujeres de My Body, My Choice, que se desgañitan, como digo, a golpe de pancarta y que les preguntas, ¿y qué es ser una mujer? Y no te saben responder. Que no defienden a esas niñas, por ejemplo, que tienen una competencia, como yo cuando llevo a mi hijo al fútbol, por ejemplo, y me encuentro tantas mamás partiéndose realmente el lomo para salir de trabajar y llevar al niño a que pueda a ganar una beca, quizá. Y cuando llega el momento de ganar una beca, después de ese esfuerzo, llega un maromo de 7x7 que decide en ese momento que porque ha tenido muy mal ranking en su categoría va a competir con una niña y decide, bueno, pues yo ahora me siento mujer y voy a competir contra ti. Y a esa niña le quitan la beca y lo que es peor, en algunos deportes incluso puede perder la vida. Vamos a ver, el feminismo ha tratado de mostrar a lo largo del siglo XX que la situación de malestar de la mujer obedecía en todos los casos a algo llamado sistema patriarcal. Y que el sistema patriarcal era un artificio creado por el sexo masculino para dominar a la mujer. Que no había nada en la naturaleza humana que hubiese generado, por ejemplo, una división social del trabajo, una división social de los roles dentro de la familia, dentro de la casa o en el espacio público. La idea que exacerbaron las feministas en el siglo XX, pero que no estaba presente antes de eso, es la siguiente: el hombre ha creado un sistema de opresión para hacerle creer a la mujer que por naturaleza le toca tal o cual rol, tal o cual lugar. En esta idea de combatir la naturaleza, encontraron la palabrita género, con la cual empezaron a describir los fenómenos culturales que estaban en la base de la opresión femenina. Pero esa palabrita género la fueron ensanchando hasta tal punto que toda la vivencia de la mujer pasó a ser una experiencia meramente cultural, no natural, no biológica. El ser mujer, el ser femenino, estaba determinado solo culturalmente. De eso al paso subsiguiente bastó un instante. El paso subsiguiente fue sostener que entonces esa cultura podía ser combatida psicológicamente. O sea, yo como hombre puedo transformarme en una mujer si adopto los roles que la cultura me ha hecho creer que son parte del universo femenino. Esa es la instancia actual de la ideología de género. O sea, el género hoy se escoge. El género, que es lo que determinaría mi identidad sexual, está abierto a la elección individual. Si esto es así, entonces la naturaleza, tanto de hombre como mujer, ha caído totalmente en desuso. Ya no tiene ningún sentido hablar de un hombre como
una realidad natural y de una mujer como una realidad natural, porque la sexualidad ha sido reducida a un mero fenómeno cultural y a un mero fenómeno psicológico en una instancia superior. Entonces, el feminismo con ese último movimiento termina destruyéndose a sí mismo, porque el feminismo se define como el movimiento político de mujeres que reclama igualdad de hombres y mujeres o reclama más derechos para las mujeres. Ahora, cuando uno pierde la realidad del sujeto mujer, pierde el sujeto mujer como sujeto político. Por eso, todos estos casos que vos estás mencionando, a los cuales yo podría agregar muchos otros. Por ejemplo, en Canadá ha habido un caso de un hombre que ha ido a un spa de mujeres solicitando que le depilaran los testículos, que las mujeres le depilaran los testículos, y él argumentando que era una mujer. Como las mujeres del spa se negaron a hacerlo, las denunció a las mujeres, y las mujeres tuvieron que buscar abogados, enfrentar todo un proceso judicial en Canadá por discriminación y violentar los derechos humanos a la identidad de género del sujeto en cuestión. O te puedo dar otro caso, mirá, de mi propia ciudad de Córdoba. Hace algunos años, un preso solicita cambio de cárcel porque ahora se siente mujer, ahora es una mujer, y lo pasan a las celdas de mujeres. ¿Y qué termina haciendo bueno, ataca a las mujeres, incluso sexualmente las ataca y embaraza a una de ellas? Y esto no es digamos así, no es un caso excepcional, un caso extremo. Esto ha pasado en prácticamente todos los países de nuestra región. Lo que ocurre es que la prensa nunca habla de esto. Los movimientos feministas están bien calladitos con todos estos casos. Parece ser que si un hombre con peluca golpea y viola a una mujer, entonces tenemos que convalidarlo, porque en nombre de la inclusión y la diversidad, ahí no hay violencia de un hombre contra una mujer, sino de una mujer contra una mujer. Esto ha pasado en todos nuestros países de una u otra manera, y el silencio de la prensa, la izquierda, los grupos feministas, los grupos LGBT, ha sido absoluta. Por supuesto, y eso además hay que añadirle también esos políticos sin escrúpulos que se agarran de una causa sin saber ni siquiera cuál es la causa. Y ahí me estoy refiriendo, por ejemplo, a España, en el caso de Irene Montero, etcétera, etcétera. Todas estas señoras que de repente han ido subiendo peldaños, nadie sabe cómo realmente, o sí lo sabemos, pero también esa prensa calla el por qué han ido subiendo esos peldaños, pero que nos tratan de pintar una realidad virtual, en un mundo virtual que realmente, como diríamos en el argot común, nos están haciendo ver este mundo de una forma muy loca. Vamos a hacer una pausa y regresamos.